Para analizar la relación bilateral México-Estados Unidos y el primer año de Trump, le agradezco a Eunice Rendón, colaboradora del periódico Reforma, experta en migración y seguridad, y a Arturo Magaña Duplancher, experto en temas legislativos, analista internacional, colaborador del Financiero, los dos también analistas de Foro Global, que me acompañen en esta mesa de análisis. ¿Cómo estás, Eunice? Buenas tardes. Bien. Gracias, Genaro. Bien. ¿Qué tal, Arturo? Hola, Genaro. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo. Oiga, no puedo no empezar sin hablar del tema de cómo le cerraron el gobierno a Donald Trump. Tú que trabajas muchos temas legislativos, ¿a qué se lo atribuyes? Hay quien dice que es el duro approach, el duro aproximamiento que tiene el presidente y su poca capacidad de negociación. Sí, lo decía el propio presidente del Senado. Parecía que el propio Trump quería provocar el propio shutdown. En términos generales, yo creo que además muestra una incapacidad muy profunda del presidente y su equipo para discutir estos temas y para negociar, sacar adelante una negociación que parecía inicialmente más sencilla, vista especialmente a partir de los ejemplos anteriores que tenemos de cierre de gobierno. En 2013, pues contaba con una mayoría opositora el presidente Obama en la Cámara Baja, y no es el caso, es decir, cumple con la hazaña de generar esta primera sensación de que pues es imposible incluso para él negociar con sus propios senadores rebeldes. Hay un grupo creciente de senadores republicanos que más bien estuvieron con los demócratas respaldando esta iniciativa, y creo que se debe efectivamente a unos términos muy cerrados en la negociación. Muro, DACA, imposible de transitar para el uno y el otro, ¿no? El hombre que se decía experto en negociación, ¿no, Eunice? Y empieza este año, digamos, está marcado por una humillación. Efectivamente, creo que es muy emblemático cómo está terminando su primer año, ¿no? Con un cierre de gobierno. En 2013, como se mencionó, fueron 16 días. Vamos a ver ahora cuánto le dura a Trump. Pero efectivamente la falta de negociación, y también creo que todas sus mentiras o su cambio de opinión no sirve tampoco para la negociación, porque hizo una cosa por Twitter, luego queda otra cuando supuestamente ve a las personas, queda cosas distintas. El caso de Dreamers ha sido muy emblemático en este sentido. Incluso hace un par de semanas él decía, en la Cámara están trabajando de manera bipartidista una propuesta y la voy a firmar con ojos cerrados. Y cuando van y se la presentan, saca un tuit, quieren más a los Dreamers que al propio Estados Unidos, America First y todas estas cosas. Entonces al final creo que su falta de confiabilidad también complica las cosas. Hoy siguen en negociaciones para ver si se logra algún acuerdo, pero efectivamente se ve difícil ante las condiciones que están poniendo desde ambos partidos, ¿no? El cierre del gobierno sin duda va a ser un tema del cual vamos a seguir hablando, tal vez por las próximas 2 semanas. El cierre más largo fue de Bill Clinton, ¿no? En 21 Ese días. Fue 21 días, sí, efectivamente. Pero ahora a ver qué pasa, ¿no? En una de esas hasta se antoja que podría ser más largo. Es decir, porque todos los temas de negociación que están en la mesa parecen insalvables para uno frente al otro. Pero además hay que tomar en cuenta que empezaron ya las elecciones intermedias. Eso lo tiene muy claro el Partido Demócrata. Y yo creo que la señal que envía es que van a ser unas elecciones muy duras, en donde tienen la expectativa no solo de acrecentar considerablemente su votación, un poco siguiendo la tradición de todas las elecciones intermedias, sino además pues tratando de empoderarse en ambas cámaras, arrebatarle el control de ambas cámaras, lo cual parece probable después de la elección de diciembre para sustituir a Jeff Sessions, ¿no? Eso creo que los ha empoderado bastante, claro, que haya ganado un demócrata. Claro. Eunice, tú que has seguido desde hace muchos años el trabajo de los inmigrantes, has acompañado organizaciones, eres fundadora de Agenda Migrante y has seguido muy de cerca a los Dreamers tratando de empoderarlos. ¿Cómo se sienten ellos de que el presidente Donald Trump esté utilizándolos como moneda de intercambio ahorita para el tema del presupuesto? No, pues definitivamente lo ven de una manera negativa. Ha habido múltiples marchas justamente en ese sentido para decir que quieren un Dream Act limpio, que significa no a cambio de nada de esas cuestiones que Trump está poniendo sobre la mesa. Además que hay que decir que los Dreamers luchan por ellos, pero también por sus padres. No olvidemos que ellos llegan ahí por sus padres que son indocumentados y que lo que han buscado, y por eso es que Obama, que tampoco es de amabilidad, creo que los Dreamers se ganan a pulso el DACA. O sea, finalmente es el premio de consolación al no haber podido lograrse el Dream Act. Ellos sí, lo que sí se logra es una muy buena organización de estas juventudes binacionales, y por ello sale la acción ejecutiva del presidente Obama. Entonces creo que ante la situación actual de Trump se sienten ofendidos, por supuesto, se sienten con incertidumbre, yo creo que esa es la palabra. Los veo de todas formas empoderados como siempre, ¿no? Dando la batalla,
todavía, pero sí con ganas de no negociar a cambio de las cuestiones que Trump pone sobre la mesa. Ahora que lo comentamos ahorita antes de entrar, si verdaderamente Trump fuera a hacer una reforma migratoria, porque también lo dijo un día, no solo para Dreamers, sino una reforma migratoria para los migrantes que están mexicanos por allá y los Dreamers a cambio del muro, pues que empiece su muro, ¿no? Pero no creo que esté hablando en serio, ¿no? Claro. De hecho, un poco como para contextualizar por qué se cierra el gobierno, parte de este cierre tiene que ver con el hecho de que el año pasado el presidente Trump terminó con DACA, le mandó la bolita al Congreso para que el Congreso aprobara lo hiciera una ley en lugar de una especie de acción ejecutiva, ¿no? ¿Tú ves esa posibilidad de que salga un DACA confirmado por ambos legisladores demócratas y republicanos? Mira, creo que estamos en un momento en donde el 5 de marzo tienen que definir los legisladores qué es lo que va a pasar con estas juventudes. Recuerdo también en esta semana se ha movido mucho el tema por el juez federal del 9º Distrito de San Francisco que decide de alguna forma frenar la decisión de Trump de la eliminación de DACA, aunque eso pues no es una solución permanente, simplemente para los que tenían DACA a la hora que Trump decide el 5 de septiembre terminar con este programa, pues pueden ahora renovarlo, ¿no? Gracias a la decisión del juez. Lo que sí hace esta decisión del juez es meter cierta presión en los congresistas y me parece que tendrán que encontrar alguna solución para el 5 de marzo para estos jóvenes, ¿no? No sabemos si va a ser un DACA reloaded, si va a ser, cómo se va a dar y si ha dificultado más de lo que se esperaba, porque recordemos que el 5 de septiembre lo que esperábamos era tener una solución antes de diciembre y ya, bueno, ahora ya estamos en enero y sigue siendo un tema pues muy difícil y candente ahí en la Casa Blanca. Trump también estas últimas 3 semanas mucho ha hablado del tema de Dreamers, ¿no? Entre que los quiere, pero que el muro y el intercambio en el muro y en unos temas de seguridad también con la frontera. Claro. Está manejándose la hipótesis de que el presidente Trump podría anunciar en el próximo discurso del Estado de la Unión a fines de este mes, el segundo que va a dar, el segundo es una especie de informe a la nación, ¿no? Sí. Como se hacía en México tradicionalmente, que luego se le quitó, ¿no? Pero allá sigue existiendo ese acto republicano. Se está anunciando o se está barajando la posibilidad de que Trump presente una reforma migratoria. ¿Lo ves posible? En estas condiciones, yo coincido con Eunice, yo creo que es cada vez más difícil ver ese escenario. En términos generales, él está pensando en los temas más relevantes para su base de apoyo, que tampoco es que se haya reducido demasiado, se mantiene prácticamente igual a pesar de los números de pérdida de credibilidad o de, digamos, de popularidad en términos generales. Creo que su base de apoyo se mantiene ahí. Hacer una propuesta de esa naturaleza creo que pondría un poco en riesgo la coherencia de un discurso que él siente que le ha facilitado la posibilidad de mantener cautivo a ese grupo electoral, que además él cree, y yo creo que tiene razón, que es muy importante para hacerse de su propio grupo de apoyo, incluso en el Congreso, no en balde Joe Arpaio va al Senado, ¿no? Se va a encontrar ahí con Chelsea Manning, etcétera. ¿Por qué? Porque necesita un grupo de apoyo mucho más leal que el Partido Republicano mismo, que los cuadros y las élites tradicionales. Y creo que ese es un punto muy importante a destacar, que no creo que él pueda, digamos, ceder en esa materia, en este discurso de criminalización del migrante que le ha salido muy bien para esos propósitos, ¿no? Claro. Arturo Unice, permítanme hacer una pausa. Hacemos una pausa muy breve. Regresamos a esta edición especial de Foro Global, Trump primer año. Vamos a hablar sobre los retos para la relación bilateral México-Estados Unidos, temas de seguridad, comercio, el futuro de la relación y, por supuesto, también cuáles han sido los retos para el gobierno mexicano. No te vayas, no le cambies, regresamos a esta edición especial. Muchas gracias por continuar con nosotros. En esta edición de Foro Global Trump primer año estamos en la mesa de análisis con Eunice Rendón, experta en temas de seguridad e inmigración, y también con Arturo Magaña Duplancher, analista internacional, experto también en cuestiones legislativas. Vamos a hablar sobre México. Hay que entrar a la discusión sobre cómo ha afectado a México, el reto que ha tenido, por supuesto, nuestro país, nuestra sociedad, nuestro gobierno frente a esta era Trump. Migración, creo que nos falta tocar un punto, Eunice, y empiezo contigo. El reto para los consulados, el reto para nuestros diplomáticos que trabajan en la red de 50 consulados en México con todas estas amenazas de deportaciones. Tú le has dado muchísimo seguimiento, tienes los números muy fuertes. Ha sido un reto sobrehumano, ¿no?
Sí, sin duda ha sido un año complejo, creo que primero para nuestros connacionales y luego, por supuesto, para el gobierno ante un, ¿no? ante un vecino como es Trump hoy y ante las diferentes situaciones que se han dado en torno a nuestros migrantes. Por ejemplo, sí hay una disminución en la deportación, ¿no? Según datos del INAMI, un 31% menos deportaciones con respecto al mismo periodo de tiempo con Obama el año pasado. Según datos de Homeland Security, un 17% menos, porque se miden distinto las cosas, pero al final hay una reducción en términos de deportación, hay una reducción del 24%. Ahora, ¿esta disminución es positiva? ¿O sí? Es que ahí va, hay una reducción también del 24% de arrestos fronterizos. Entonces, estos dos números parecieran positivos, sí, ¿no? Menos arrestos y menos deportados. Sin embargo, no lo son cuando se analizan a la luz de otras cuestiones y que también involucran al gobierno mexicano. Por ejemplo, ha aumentado casi en más de 110% la deportación de México hacia Centroamérica. Entonces, ahí tenemos una primera razón por la que están llegando menos a la frontera americana. Y la otra situación es que recordemos que con Obama el 80% de los deportados eran aquellos que en el intento de entrada los regresaban. Hoy eso pues se ve menor ante la ayuda de México en la frontera sur y también ante un discurso muy duro que la gente pues no tiene menos ganas de ir. Pero por el otro lado, donde sí vemos números más graves, es en el arresto. Aumentó en un 43% el arresto de personas indocumentadas en Estados Unidos y a pesar de que son menos los deportados, estos que regresaron hay un 40% más de gente tierra adentro. ¿Qué queremos decir con esto? Que cambiamos de un perfil que era el fronterizo, o sea, aquel que intentaba entrar y lo regresaban, ahora un perfil inland, es decir, gente que tiene más tiempo, más arraigo, más vida, más patrimonio, más familia en Estados Unidos, hoy están yendo a detener a estas personas. Entonces, creo que eso es lo preocupante. El perfil, Human Rights Watch saca un informe muy interesante en diciembre que documenta 43 historias de deportados que lo que muestran es la separación familiar, el desarraigo, veteranos de guerra, es decir, no son los bad hombres, sino es gente productiva, es gente con una vida en Estados Unidos y la reinserción de esas personas para acá también es un reto bien importante para el gobierno mexicano. La defensa legal allá para los consulados, 50 consulados creo que es un número positivo, digo, porque ningún otro país tiene tantos consulados en otra nación. Sin embargo, creo que sí ha rebasado esta tarea a nuestros consulados. ¿Es una cuestión de presupuesto también? Creo que tiene que ver con muchas cosas, sí con el presupuesto, pero se aumentó, recordarás que al principio del año se les dio un recurso, el del INE se dio para la defensa legal, se armaron las defensorías en cada consulado, pero creo que también se hace complejo desde el gobierno defender estos casos. Me parece que lo que hay que hacer es apoyar a las grandes asociaciones como AILA, ACLU, que han dedicado su tarea a ello y que son quienes realmente han dado la cara por los migrantes durante este año. De la Cancillería tenemos números globales, pero no sabemos si atendimos 500, pero no sabes tú si atender le dio un tríptico, le dio un abrazo, lo defendí en la corte. Entonces realmente sí es importante echarle ganas en la defensa legal. Se ha triplicado el número también de arrestos de gente sin ningún récord criminal. Es decir, ya no solo es el que se pasó un alto, no trae licencia de conducir, sino es un perfil racial el que está persiguiendo hoy el ICE. Y en algunos estados la participación de autoridades locales también preocupa, ¿no? Oye, Arturo, menciona UNICE 110% aumento de deportaciones de México a Centroamérica, es decir, de centroamericanos que querían cruzar nuestra frontera para llegar hasta Estados Unidos y que de cierta manera México le está haciendo la chamba a Estados Unidos y deportando a estos centroamericanos a sus lugares de origen. Esto se conecta con el tema de la seguridad. ¿Has visto algún cambio en ese sentido a lo largo de este primer año del gobierno de Donald Trump? ¿Algún cambio en el sentido de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, a como estaba con Obama? Bueno, en principio era esperable ver algo así, y especialmente era esperable ver algo así desde la parte mexicana, siendo propuesto desde la parte mexicana. Porque como recordarás, en la reunión de embajadores y cónsules de hace un año, el presidente de la República ofreció una negociación integral en paquete, considerando todos los aspectos de la dimensión de seguridad migratoria, comercial e incluso de cooperación en un sentido más amplio con los Estados Unidos. Y esa negociación, a pesar de que ha habido ciertos esfuerzos por sentar, ahí está el canciller Videgaray y sus esfuerzos para sentar a Rex Tillerson y en su momento al general Mattis, etcétera, y al general Kelly con presidentes centroamericanos para revisar cómo se podría involucrar un nuevo esquema de desarrollo hacia Centroamérica, etcétera. En términos generales, pues no hay otro cambio salvo el hecho de que no se ha cumplido esa oferta. Es decir, no hemos sido capaces de meter todavía esos temas a la negociación más amplia.
Y eso creo que ha sido un problema para cerrarnos opciones, especialmente cuando el tema comercial no nos ha llevado muy lejos todavía y cuando esta compartamentalización de temas pues no nos ha funcionado más que para mantener viva la esperanza, nos movemos rápido si quieres al tema TLC, de que eso siga vivo. Sin embargo, pues tampoco tenemos evidencia de eso. Por lo tanto, creo que el cambio más importante pues es un poco este planteamiento novedoso, quizá no demasiado audaz, de tratar de cambiar la narrativa a México, Centroamérica, Estados Unidos hacia la cooperación para el desarrollo, pero luego no ser capaces de hacer algo con esas fichas que nosotros bien podríamos jugar en un terreno quizá más agresivo, más audaz, menos cauteloso sin duda, pero en este momento quizá más necesario que nunca. Claro, en el tema de seguridad de UNICE está también, por supuesto, el tema del tráfico de narcóticos. En Estados Unidos ha habido a lo largo de los últimos años un cambio en el paradigma, el mercado de la regularización, por ejemplo, del cannabis en California, que la administración de Trump quiere ahora combatir, por supuesto, en cortes, en Colorado igual y en otra veintena de estados más. México sigue en el enfoque prohibicionista. ¿Cómo ves posibilidad de que haya un cambio en este paradigma en la relación bilateral en el futuro? Pues yo creo que hacia allá tendría que ir nuestro país, justamente como bien dices, en Estados Unidos cada vez son más los estados que tienen este tipo de legislación y México tendría que cada vez abrir más ahora sí que desde la mentalidad de quienes llevan estos temas hasta las legislaciones, y me parece que ya hoy lo preocupante en el tema migratorio y en el tema fronterizo es ya no solo el tráfico de drogas, hoy tenemos tráfico de personas que sí tienen también un impacto en el tema de seguridad. Y armas. Y armas. Y en los comportamientos. Y lo menciono por el muro. Y creo que eso es importante decirlo en términos de seguridad. O sea, si hay un muro, ¿no? O entre más dura o entre más difícil sea cruzar la frontera, más cuesta hacerlo. No es que deja de pasar, sino que pasa, pero a un costo más alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como ya lo vimos en Tamaulipas, como ya lo hemos visto en varios puntos de la frontera, que los criminales, es decir, grupos criminales de crimen organizado, se interesan por este nuevo negocio, porque es redituable. Hoy una persona, para pasar del otro lado, pues le subió todo el tema de los polleros, está leyendo en un 300%, ya pueden cobrarte hasta $30,000, $40,000 por cruzar, que obvio no los tiene la persona, pero ¿qué es lo que sucede? Lo cruzan estos grupos ya también del crimen organizado, le cobran lo que tiene este lado y luego se convierte el tráfico en trata, porque durante un año le siguen cobrando de su sueldo para poder hacer estos pagos. Entonces, eso también tiene impactos en materia de seguridad. Recordemos que ya también en el pasado el endurecer la frontera deja, sobre todo los temas negativos de nuestro lado, y allá pues sigue pasando las drogas, etcétera, acá las armas, pero las consecuencias pues más feas están por acá, ¿no? Y en el tema comercial me parece también importante mencionar la reforma fiscal, ¿no? De Estados Unidos. Creo que sí pudiera tener un impacto en México por las condiciones que se está brindando hoy a los empresarios allá, que pues sí son positivas en cierta forma, que se puedan ir empresarios a un mercado que esté de este lado para ir a Estados Unidos, ¿no? Nos quedan bien poquitos minutos. Futuro del Telcán te quisiera preguntar, y sobre todo los retos para el gobierno mexicano y para México en este año de Donald Trump, en este que será su segundo año, el inicio de su segundo año. Bueno, los retos para el Telecán es mantenerse tal cual está la negociación, o por lo menos sobrevivir la suspensión de esa negociación, que me parece inminente, hasta que un nuevo gobierno retome esa negociación. Yo siento que este gobierno está en los últimos días de posibilidad de ofrecer un... A partir del 1 de diciembre, el nuevo gobierno. Exacto. Entonces, francamente, de aquí entonces se antoja muy difícil, no solo que se concluya la negociación, sino que se ofrezca algo que tenga sentido para los tiempos electorales en Estados Unidos y en México. La aprobación legislativa no hay que pasarla por alto. Entonces, por lo tanto, pues creo que debería... Ya Trump hizo un anuncio en ese sentido, por lo que parecía un anuncio en ese sentido, de que preferiría quizá esperar un poco más. Ojalá que así sea, porque también se entendería perfectamente que pudiera haber un anuncio disruptor de esa negociación por su parte, dado que otra vez electoralmente podría hacerle sentido en este momento hacer un anuncio de esa naturaleza. De la relación con México, pues insistiría, digamos, en que se ha transformado radicalmente los supuestos centrales sobre los que estaba basada esa relación. No solo ahora está en duda la cooperación entre países y, digamos, el desarrollo de distintos medios de institucionalización futura de la relación, sino que ha caído dramáticamente el número de personas que en México tienen una opinión favorable hacia Estados Unidos. Y en el resto del mundo también. En el resto del mundo, también, desde luego, pero en México evidentemente ha sido más radical.
¿Qué significa eso? ¿Qué significa el hecho de que cada vez menos personas busquen llegar a Estados Unidos? Creo que son números históricos de una caída nunca vista en los últimos 40 años. Creo que el reto es reimaginar la relación con Estados Unidos y pensar cuál es la dimensión del daño en este momento y cómo pensar el futuro. Trump no va a estar ahí para siempre. Claro. Querida Eunice Rendón, querido Arturo Magaña Duplancher, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en esta edición de Foro Global Trump, primer año. Te recuerdo que Foro Global es el programa especializado en temas internacionales de Foro TV, que se transmite de lunes a viernes a las 11 de la noche. Soy Genaro Lozano y te invito para que continúes con la programación de Foro TV. Y te deseo un muy bonito sábado, un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 11 de la noche en Foro Global.